Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 17 hasta el 3, 5. Semana pasada vimos cómo Pablo estaba contento porque los tesalonicenses resistieron las persecuciones, y vimos que esa resistencia venía porque ellos habían recibido la palabra de Dios y la palabra de Dios había obrado en ellos. No es que es incuestionable que la palabra de Dios tiene un propósito. Dios envía su palabra con un propósito y es incuestionable que ese propósito se va a cumplir, sí o sí se va a cumplir sin importar los obstáculos. Y Él envía su palabra por medio de su iglesia, de personas. Y no importa qué obstáculo se le ponga delante, a su palabra, a sus hijos, va a cumplir el propósito por el cual las mandó. Incluso si el obstáculo es el diablo mismo, el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo. Y de eso se trata el pasaje de hoy, del enemigo de la fe. Porque vamos a leer ahora, en el versículo 17 hasta el capítulo 3, versículo 5. Pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más ansiamos con ardiente deseo ver su rostro. Por eso quisimos ir a ustedes, yo Pablo, una y otra vez. Pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No son ustedes ante nuestro Señor Jesucristo en su venida? Ustedes son nuestra gloria y gozo. Por eso, no pudiendo esperar más, acordamos quedar solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, ministro de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para afirmarlos y alentarlos en la fe, para que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque ustedes saben que para eso estamos. Aun cuando estábamos con ustedes, les predecíamos que iban a pasar tribulaciones, como saben que sucedió. Por eso, también yo, no pudiendo esperar más, envié a indagar de su fe, no sea que los hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Hasta ahí, fíjense, 2 veces aparece el diablo en este pequeño pasaje. Empieza diciendo Pablo que él y los que estaban con él, sus colaboradores, tenían deseos, intenciones de ir a ver a los tesalonicenses. Predicaron el evangelio ahí, se convirtieron, tuvieron hermanos nuevos y se fueron. Y los extrañaban, querían volver a verlos. Entonces tenemos primero ahí los anhelos de Pablo. Podríamos pensar también en anhelos propios, ¿sí? Ponemos nosotros en ese lugar, nuestros propios anhelos, pero siempre recordando, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 17, que no hay un solo tipo de deseo en el cristiano, sino que hay dos, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne. Y ambos se oponen entre sí, se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. ¿Sí? Nosotros tenemos, también lo dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos, tenemos 2 deseos en nosotros, uno que es espiritual y el otro que es carnal. Pero cada ser humano tiene sus anhelos. Pablo en este caso lo que hacía, lo que quería era, lo que anhelaba, era ir a ver a los tesalonicenses. Y aunque a veces el obstáculo está adentro de uno mismo, como dije recién, ese deseo de la carne que es contra el espíritu, y pasan cosas como por ejemplo Santiago capítulo 4, versículos 13 al 15, Santiago 4 del 13 al 15, oigan ahora ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y negociaremos y ganaremos. Y no saben lo que sucederá mañana. Porque ¿qué es su vida? Apenas un vapor que aparece por poco tiempo y pronto se desvanece. En cambio, deberían decir, si el Señor quiere y si vivimos, haremos esto o aquello. Y a veces pasa, uno
tiene anhelos, deseos, metas, objetivos, y se olvida de sujetarlo a la voluntad de Dios. Entonces ahí está por un lado la voluntad de la carne o el deseo de la carne, que es contrario al espíritu. Pero nosotros, los cristianos, tenemos el otro deseo, que es el deseo espiritual, y ese es el deseo que va apareciendo, se va fortaleciendo con el tiempo, y lo podemos leer en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que en realidad no dice acá el deseo, pero sí, vamos a leerlo, capítulo 3, 18, de 2 Corintios, dice que todos nosotros, con rostro descubierto, contemplando la gloria del Señor, vamos siendo transformados a su misma imagen, con siempre creciente gloria por el Espíritu del Señor. Contemplando el rostro del Señor, contemplando a Cristo, contemplando la gloria de Dios en su palabra, somos transformados, como ya vimos la semana pasada, por la palabra de Dios, en la misma imagen, es su misma imagen, en la imagen de Cristo. O sea que la palabra tiene en nosotros el poder de transformarnos en Cristo. Y eso significa, no de afuera, sino de adentro, significa transformar entonces nuestros anhelos. Entonces, cuanto más leemos la palabra, cuanto más sobra la palabra en nosotros, más nos parecemos a Cristo en cuanto a sus anhelos. Y eso es lo que pasaba con Pablo. ¿Por qué Pablo deseaba tanto estar con los tesalonicenses? Bueno, porque la palabra de Dios había transformado sus deseos, sus anhelos, su corazón, de tal manera que se parecía a Cristo. Y Cristo dijo una vez, hablando sobre los judíos, ¿cuántas veces quise yo juntarlos, reunirlos como una gallina junta a sus polluelos bajo sus alas? Y ustedes no quisieron. La intención de Cristo, o el deseo de Jesús, era juntar a todos bajo sus alas. Aunque la idea principal es de salvación y de protección, está la idea de unidad y de familia en esas palabras de Jesús. Lo que él quería era un pueblo unido, una familia unida bajo sus alas para él mismo. Y lo dice con esa intención, lo dice con emoción, como cuántas veces lo intenté y ustedes no quisieron. Bueno, Pablo lo mismo. Yo quise ir, tengo intenciones, tengo deseos, tengo ganas de ir. Todos queremos ir, pero tuvimos un obstáculo ahí y lo nombra. Entonces estaban, por un lado, los anhelos de Pablo, a veces pueden ser carnales, los nuestros también pueden ser carnales, pero por la palabra de Dios van siendo transformados, porque somos nuevas criaturas, que nos vamos haciendo más a la imagen de Cristo y teniendo más sus deseos y anhelos. Pero en contra de esos deseos y anhelos, nuevos, renovados, transformados por la palabra de Dios, parecidos a los de Cristo, aparece entonces el diablo. En contra de los buenos deseos de Pablo de ir a ver a los tesalonicenses, para confirmarlos, afirmarlos, alentarlos, animarlos, etc., aparece entonces el diablo con sus anhelos, con sus deseos, con sus propósitos. Según los Corintios, capítulo 2, versículo 11, Pablo venía hablando acerca del perdón, de que él ya había perdonado a aquel que en Corinto había pecado gravemente, para que no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus propósitos, sus maquinaciones, dice la Reina Valera. O sea que Satanás tiene propósitos, tiene maquinaciones, tiene deseos, tiene anhelos, tiene objetivos, tiene metas, igual que tenemos los creyentes. Y está claro que los anhelos del diablo son opuestos a los anhelos de Cristo. Está claro que el objetivo del diablo es siempre distinto, contrario al objetivo del cristiano. Entonces Pablo, queriendo ir a ver a los tesalonicenses, no pudo porque se le opuso el diablo con deseos opuestos. Y vamos a leer dos grandes momentos en los que el diablo
el enemigo de la fe, el opositor, aparece justamente oponiéndose, siendo un obstáculo en la vida de un creyente. El primero es la primera vez que aparece el diablo en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6. Es la primera vez que aparece el diablo que se cruza con un hombre y con un creyente. Dice así: la serpiente, la más astuta de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer: así que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios, no coman de él ni lo toquen para que no mueran. Entonces la serpiente replicó a la mujer: no es cierto, no morirán, sino que Dios sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, y conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó su fruto y comió. Y también dio a su esposo, que comió igual que ella. Primera vez que aparece, interviene, se opone el diablo a los buenos propósitos de los hijos de Dios. Es acá. Y vemos que tiene éxito. Vemos que funciona, vemos que terminan entonces los creyentes, los que tenían fe en Dios, desviándose de su fe, apartándose de Dios. Y la segunda vez, gran vez, porque hay varias veces que aparece, pero la segunda vez que vendría a ser exactamente lo mismo que acaba de pasar recién, pero con Jesús, Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13, Lucas 4, del 1 al 13, lleno del Espíritu Santo, Jesús volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. En esos días no comió nada y al final tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. El diablo lo llevó a un alto monte y en un momento le mostró todos los reinos de la tierra. Y el diablo le dijo: a ti te daré todo el poder y la gloria de los reinos, porque a mí me han sido entregados y a quien yo quiero los doy. Si tú me adoras, todo será tuyo. Jesús respondió: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará por ti para que te guarden. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús respondió: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta cierto tiempo. Fíjense, son las dos grandes tentaciones del diablo a creyentes, a gente de fe, y pasa exactamente lo mismo, que eso es el propósito de Dios. Primero ofrece, o se puede ver un ofrecimiento o una idea de gratificación física. Por un lado tenemos a Eva con el fruto que era apetecible, era para comer, era deseable para comer. Se hacía agua a la boca al ver una fruta, esa fruta en particular. Y a Jesús le habló del pan. Y convertí las piedras en pan, ya que tenés hambre. Eva cayó, Jesús no. Y era más difícil lo de Jesús, porque Jesús tenía hambre, Eva no. Después le presenta, o a Eva, se habla de que la fruta era agradable a la vista. O sea, era linda, era atractiva. O sea, que le presenta una gratificación, se podría decir, material o materialista. Igual que a Jesús le mostró todos los reinos de la tierra, porque eso era lo mismo, una gratificación materialista, que es agradable a la vista, es tentador a la vista. Te muestro, mirá qué linda fruta, mirá los reinos del mundo,
Eva cayó, Jesús no, y le estaba ofreciendo algo mucho más interesante. Y después también se puede pensar en algo que toca el orgullo, porque a Eva le dijo que esa fruta servía para ser como Dios, con conocimiento pleno del bien y del mal. Entonces eso es, yo voy a ser como Dios, voy a conocer la diferencia entre bien y mal como Dios. Y a Jesús se podría decir que también le tocó, le pinchó el orgullo, le buscó el orgullo, porque dijo, tírate del techo del templo porque Dios te va a salvar, porque la palabra dice que Dios te va a salvar. Bueno, eso podría interpretarse como una búsqueda del ego, un supuesto ego de Jesús. Claro, Dios está conmigo, me está mirando a mí, me está cuidando a mí, específicamente a mí. Yo soy importante para Dios, entonces yo puedo hacer cualquier cosa porque Dios me va a salvar siempre. Yo soy el Hijo de Dios, a mí me va a salvar. Bueno, podría verse de ese lado que busca alimentar el orgullo de Jesús con esa tentación. Entonces tenemos estas tres cosas. Una cosa física, ¿sí? De alimento, de comida, muy común. Después algo más material. Y después algo que apela al orgullo. Y con estas tres cosas, lo que quiere hacer el diablo, y esos son sus propósitos, y su propósito de su existencia, lo que quiere hacer es alejar a la gente de Dios. ¿Qué pasó con Adán y Eva después de que cayeron, después de que sucumbieron a la tentación del diablo? Terminaron afuera del paraíso. Terminaron siendo alejados de Dios. Propósito cumplido. Y con Jesús obviamente no pudo. Pero el propósito era el mismo, vení conmigo. Es más, le terminó diciendo, o le dijo, adorame a mí. El diablo lo que quiere es alejar a la gente de Dios. No le importa en realidad si lo adoran a él o no. Lo importante es alejar a la gente de Dios. Porque Adán y Eva no lo adoraron. Siguieron siendo creyentes. Lejos del huerto del Edén, lejos del jardín, del paraíso, pero siguieron siendo creyentes. Fueron salvos. Lo único que quiere es que la gente se aleje de Dios, así como Él se alejó una vez y para siempre. Entonces, queriendo Pablo ir a Tesalónica a ver a sus hermanos, se interpuso el diablo, impidiéndole hacer una buena obra, impidiéndole unirse a sus hermanos en Cristo. Y además Pablo, como leímos también en este pasaje, estaba preocupado por los tesalonicenses también, porque terminaba diciendo en el versículo 5, no pudiendo esperar más, envié a indagar de su fe, no sea que los hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Por un lado quería ir a verlos, para estar con ellos, porque les extrañaba, y por otro lado quería ir a verlos por precaución, no sea cosa que este tentador con sus maquinaciones los hubiese tentado y los hubiese hecho alejarse de Dios. Y es llamado directamente el tentador. Es llamado el tentador. Y vimos recién en los pasajes de Adán y Eva y de Jesús formas de tentar o a lo que apela el diablo con sus tentaciones. Primas cosas, no solamente algo físico, algo material, algo egoísta para el orgullo, sino que puede usar pequeñas cosas de la vida. Por ejemplo, leemos o actitudes. Efesios 4, 26 y 27. Enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. O sea que el diablo, el tentador, puede utilizar estas pequeñas cosas como el enojo para tentar al enojado a cometer pecado. Por eso dice, enójense pero no pequen. Pero ¿quién está ahí
para empujarte, para tentarte a pecar durante el enojo, durante la ira? El diablo. El diablo. Primera de los Corintios, capítulo 7, versículo 5, también tienta en un lugar muy sensible, en una institución o una unión muy sensible como es el matrimonio. Primera de los Corintios 7, 5, dando Pablo instrucciones a los matrimonios, dicen: no se priven el uno al otro, físicamente hablando, no se priven el uno al otro, a no ser de común acuerdo por algún tiempo para ocuparse en la oración. Después vuelvan a unirse en uno para que no los tiente Satanás a causa de su falta de dominio propio. Ahí aparece otra vez. Tienta para que hombre o mujer sea infiel. ¿Sí? No se priven el uno al otro. Satisfagan sus deseos entre sí. Se pueden separar. Está bien, está bueno separarse de vez en cuando, tomarse un tiempo de la carne para estar en oración. Pero después vuelvan a juntarse en la carne. Porque puede aparecer el tentador y hacer caer, hacer tropezar a aquellos que no tienen dominio propio. Estas cosas preocupaban a Pablo y por eso estaba tan ansioso, tan deseoso, quizás hasta desesperado de ver a los tesalonicenses. Y después, en Mateo capítulo 16, versículo 23, lo tenemos a Pedro intentando que Jesús no vaya a Jerusalén porque lo van a matar. ¿Se acuerdan? Que Jesús le responde: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones las cosas, a mí los ojos en las cosas de Dios, sino en las del mundo, en las de los hombres. Quítate de delante de mí, Satanás. Estaba ahí el diablo, utilizando en este caso el miedo o la inseguridad de Pablo, así como también puede usar el enojo, para tentarlo a que dijera estas cosas. Pero cayó así, le dijo, sucumbió. Entonces él está ahí. Y es mejor prevenir, por eso dice Pablo: prefiero ir antes de que sean tentados, tengo que ir con ustedes. Por eso lo mandé a Timoteo también, porque yo sé que puede pasar esto, sé que puede venir el tentador. Entonces mejor me conviene, les conviene, a todos nos conviene, que si no podemos ir todos, que vaya aunque sea uno, Timoteo, para afirmarlos y alentarlos en la fe, dice el versículo 2. Antes de que llegue el tentador, los afirmo, los confirmo, los animo, les doy fuerzas. Es mejor prevenir. Dice la palabra de Dios, Mateo 26:41, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y metiendo en esa idea al diablo, habla Pedro, en la primera carta, capítulo 5, versículo 8, primera de Pedro 5, 8, sean sabios y velen. Su adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El tentador está dando vueltas, esperando la oportunidad para tentar. Entonces mejor prevenir. ¿Cómo? Velen y oren, dice Jesús. Pablo dice: sean sabios y velen. Pedro, perdón, sean sabios y velen. Pablo en 1 Corintios 15:34 dice: velen debidamente.
Y en Efesios capítulo 6, versículo 18 dice que hay que hacerlo en todo tiempo. O sea, no se puede uno, bajar la guardia. Velar debidamente todo el tiempo, y esto es con oración. Entonces, la idea de Pablo al mandar a Timoteo era justamente ayudarlos a velar y orar para no caer en tentación, para que el diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar o a quien tentar no los haga caer. Entonces hasta acá tenemos los anhelos espirituales, el diablo que se opone a los anhelos espirituales con sus anhelos y que puede oponerse de forma directa, como dice acá, no sabemos cómo lo hizo, pero dice Satanás no me dejó, no nos dejó ir. Bueno, ¿cómo? No sé, no sabemos, pero no le dejó. Él sabe que fue el diablo el que no les dejó. Satanás se opone a los anhelos, a los deseos espirituales, además de nuestra propia carne que también se opone. Y después entonces tenemos la razón, o una de las razones por las que quería ir Pablo, por las que mandó desesperadamente a Timoteo, que es, está el diablo ahí. O él o lo suyo, no importa, pero está ahí. Entonces alguien tiene que ir con estos hermanos que recién nacieron. Satanás es el enemigo de la fe. Y algo podemos destacar o podemos deducir de esta idea de Pablo mandando a Timoteo para prevenir los ataques de Satanás, y es que los creyentes somos débiles. Ya lo vimos antes, la carne es débil, nosotros tenemos la carne que es débil, entonces tenemos debilidad en nosotros. Es la debilidad esa la que nos hace caer en las tentaciones. Nosotros somos débiles. Somos carne y hueso, o carne y sangre, como dice la Biblia. Somos débiles. Entonces los tesalonicenses, solos por su propia cuenta, probablemente les hubiese costado mucho más permanecer en el estado en el que estaban, de madurez. Juan capítulo 15, versículos 1 al 5, vemos que esta debilidad de la que estoy hablando. Juan 15, del 1 al 5. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Él quita todo pámpano que en mí no lleva fruto, y poda al que lleva fruto para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Entonces, sin Cristo nada podemos hacer. Solos somos débiles y siempre vamos a caer en absolutamente todas las tentaciones. El mundo vive así, sin Cristo no puede resistir al diablo, pierde. Y Pablo, sabiendo de esta debilidad de todo ser humano, mandó a Timoteo para afirmarlos. Sin Cristo, sin Dios, no somos nada. ¿Sí? Como dice la canción esa. Sin Dios nada somos en el mundo. Sin Dios nada podemos hacer. Y los israelitas no pudieron entrar en Canaán la primera vez que lo intentaron, porque mandaron a los espías. 10 dijeron que no iban a poder, tuvieron miedo, Dios los castigó por no querer ir, por no confiar, y después del castigo dijeron, bueno, entendimos, vamos a ir a pelear, pero Moisés les dijo, no, Dios no va con ustedes. Ya desobedecieron, él ya tomó la decisión, no va a ir con ustedes. Y ellos fueron, sin Dios, y perdieron. No pudieron tomar Canaán, porque Dios no fue con ellos. Y en la época de los jueces, cada vez que faltaba un juez, el pueblo no podía. Tenían que clamar a Dios, Dios les mandaba un juez para librarlos y estaba todo bien.
Pero sin la intervención de Dios, el pueblo se desviaba. Así que sin Dios no somos nada, somos insignificantes. Y somos todavía más insignificantes al lado de Dios. Y es lo que entiende Job. Vamos a leer Job 38, versículos 33 al 41. Y después el 40, el 1 al 4. Job 38, del 33 al 41, Dios le hace preguntas a Job para ubicarlo. Y le pregunta, por ejemplo, ¿conoces las leyes de los cielos? ¿Fijas tú el dominio de Dios sobre la tierra? ¿Puedes tú levantar la voz hasta las nubes para que te inunden de agua? ¿Ordenas tú a los relámpagos para que salgan? Y te dirán, henos aquí, ¿quién puso sabiduría en la nube? ¿Quién dio entendimiento al meteoro? ¿Quién tiene sabiduría para contar las nubes? ¿Quién puede volcar los odres desde el cielo cuando el polvo se ha endurecido y los terrones se han pegado unos con otros? ¿Cazarás tú a la presa para la leona? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando estén echados en su guardia o se agazapen en la maleza para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus pollos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Dios le señala la creación y le dice, ¿quién tiene el poder? ¿Quién es suficientemente grande y poderoso y majestuoso para controlar estas cosas? ¿Vos? No. Y el capítulo 40, versículos 1 al 4, responde Job. Además dijo el Señor a Job, ¿es sabio contender con el Omnipotente, con el Todopoderoso? Responde a esto el que debate con Dios. Entonces Job respondió al Señor, soy indigno, ¿qué responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, pero no responderé más, aún 2 veces, pero no seguiré hablando. Al lado de Dios no somos nada. Indignidad total. Soy indigno. Soy nada. No valgo nada. Entonces, sin Él no somos nada y al lado de Él incluso menos. Y Satanás, el enemigo, nuestro enemigo, el enemigo de la fe, el enemigo de Dios, sí es fuerte, no es débil. Satanás no es débil. En el libro de Job vemos cómo obra con tanta fuerza, cómo le quita a Job todo su ganado, le quita su casa, le quita su familia y le quita su salud. Fíjense el poder que tiene el diablo de obrar en el mundo material de forma tan visible y tan fuerte, tan poderosa. Eso no quiere decir que todo lo que pasa en el mundo es por obra de Satanás así de forma tan directa, pero sí nos muestra que él puede hacerlo. Y Job no pudo hacer nada contra el diablo, nada. Nosotros no podemos hacer nada contra el diablo. Por eso esa idea de atar al diablo y de pelearse con los demonios y los fantasmas, eso no existe. Eso es imposible. Nosotros somos débiles y Satanás y los otros ángeles, sus demonios son fuertes. Ellos son potestades superiores, nosotros somos carne y hueso, débil. Pero Cristo es más fuerte que el diablo. Y así lo demuestra Jesús mismo en Lucas capítulo 11, versículos 21 y 22, con una pequeña parábola, la parábola del hombre fuerte. Lucas 11, del 21 al 22. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Este es el diablo. Sus bienes es el mundo. Él es el Dios de este siglo, príncipe de la fuerza del aire, y las almas, las que tiene cautivas. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. Cristo es el hombre más fuerte que el hombre fuerte que es el diablo.
Por eso es necesario, absolutamente necesario, permanecer en Él, como dice Juan 15. Porque sin Él, el diablo nos vence fácilmente. Y el diablo tiene incluso el poder de matar por medio del pecado. Bueno, Dios al diablo le prohibió matar a Job. ¿Sí? Él está en tus manos, pero no le quites la vida, le dijo. O sea que aparentemente puede hacerlo. Y Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice que Jesús participó de la carne para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, este es el diablo. O sea que hasta ese punto llega el poder de Satanás. Nosotros seguimos siendo carne y hueso, peleando con nuestra propia naturaleza carnal, peleando con nosotros mismos, siempre al borde del abismo. Incluso el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque también ahí te puedes caer. Y alguien piensa que puede atar a Satanás, pero lo único que puede hacerlo es Cristo. Cristo es el hombre más fuerte que el hombre fuerte que es el diablo. Entonces Pablo y los demás mandaron a Timoteo a Tesalónica para afirmarlos, para alentarlos con Cristo, con la palabra de Cristo, con el evangelio de Cristo. Solamente Cristo vence al diablo. Y leemos para terminar Colosenses capítulo 2. Versículos 13 al 15. Colosenses 2, 13 al 15. A ustedes que estaban muertos en pecados sin la incircuncisión de su carne, les dio vida con Cristo y perdonó todos sus pecados. Canceló la nota de nuestra deuda, que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros, la quitó y la clavó en la cruz. Y despojó a los principados y potestades, los exhibió en público y triunfó sobre ellos en la cruz. Y así Cristo venció al diablo y a todos los suyos, habiendo pagado con su muerte todos nuestros pecados. Entonces, aunque el diablo nos tiente y nos haga alejarnos de Dios momentáneamente, siempre, ya ganamos, mejor dicho. Siempre ganamos, no, ya ganamos, porque ya Cristo ganó. Fuera de Él, sin Él, lejos de Él, nada, dice Jesús. Separados de mí, nada. Con Él, todo, porque Él ya ganó. Oramos y damos gracias, Padre. Te damos gracias por habernos hablado una vez más y por habernos alentado con estas palabras. Nos advertiste que el diablo está como león rugiente buscando quien devorar alrededor nuestro, que cualquier oveja débil, cualquier oveja que se descarría, cualquier oveja un poco herida, un poco dormida, no va a dudar en llevarla y alejarla de vos. Pablo lo sabía y así enviaba a Timoteo para ayudar a los tesalonicenses a que eso no ocurriera. Para recordarles que Cristo, el hombre más fuerte, ya lo venció. Ya pagó. Su victoria sobre el diablo es nuestra. Así que te damos gracias, porque a pesar de los tropiezos, de las caídas, siempre estás dispuesto a levantarnos, a ayudarnos, a irnos a buscar cuando nos alejamos. Porque tu voluntad es hacernos el bien y no el mal. Y así va a ser hasta el último día en que vuelva Jesús a buscarnos, a llevarnos para siempre con Él y con vos. Nos ponemos en tus manos para que hagas nosotros según sea tu voluntad y para tu gloria.
y en el nombre de Cristo Jesús. Amén.